¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 210 y en esta ocasión hablaremos con mayor profundidad de El extranjero, de Albert Camus. Si no has escuchado el episodio 209 del podcast, hazlo. Puedes encontrarlo en alaventura.net. Si no has leído aún este libro, hazlo antes de continuar porque habrá spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido del extranjero de Albert Camus de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Esa es tu última advertencia antes de continuar, si no quieres arruinarte la sorpresa de leer este libro. En particular en esta ocasión, porque no ocurren tantos eventos a lo largo de la historia del extranjero. De hecho, ocurren tan pocas cosas que seguramente vamos a tocar la gran mayoría de todas ellas a lo largo de este episodio, si no es que todas. Probablemente ni siquiera es tan descabellado pensar que solo hay un evento de verdad importante en todo el libro. Por algo, el extranjero está dividido en dos partes. Justo en el momento en el que Meursault tiene el encuentro en la playa con el hermano del amante de Raymond, que termina en la muerte de este último, ese es el gran spoiler y el evento principal, ahí se divide el libro. Lo anterior fue la primera parte y lo que sigue es la segunda. También todo lo anterior puede hacer sonar mucho más complicada y dramática la red de relaciones entre los personajes de esta novela. Es el hermano, de la novia, de un amigo, de Meursault. Pero no es tan complicada en realidad. De hecho, es la única relación compleja en todo el libro. Y como en todo, nuestro protagonista realmente no está interesado en todas las emociones que se han movido desde que se involucró en la relación de Raymond con su amante. Ni siquiera aunque es testigo de cómo Raymond cobra su venganza, es decir, que golpea a su amante y la humilla sexualmente. Nada de eso le afecta mucho a nuestro querido personaje Meursault. En realidad está más preocupado porque hace mucho calor, eso lo hace sentir incómodo y todas las cosas de las que platicamos ya un poco en el episodio anterior. Es más, una vez que Meursault es arrestado, porque es arrestado por este homicidio, en ningún momento parece conmocionarse en gran medida. Es hasta que pasa un poco de tiempo en prisión que empieza a mostrarnos que hay cosas que sí le preocupan. En realidad sí le molesta perder su libertad. En realidad sí le afecta perder su libertad y no poder hacer las cosas cuando desea hacerlas, que es lo que normalmente había hecho. Pero en ningún momento muestra remordimiento ni está dispuesto a decir que se arrepiente del homicidio que ha cometido, uno que además parece haber sido cometido a sangre fría. Varias personas hablan con él, incluida Marie, que para este entonces ya es su novia, y tratan de que muestre algo de remordimiento porque de lo contrario es muy probable que termine con la pena máxima, que es la pena de muerte. A Meursault todo esto no le importa mucho y en ningún momento quiere ceder en mostrar remordimiento porque en realidad no lo siente. Esto es porque Meursault es, de cierta manera, la personificación del ser humano que vive aceptando el absurdo. Es decir, ha aceptado que la vida no tiene un orden lógico, que no se rige por un propósito supremo y las cosas que nos ocurren día con día están fuera de nuestro control. La indiferencia de Meursault, la distancia que tiene a los eventos que ocurren a su alrededor, que nos resultan inquietantes y lo hacen ver como un personaje genuinamente extraño, son la manera en la que esta creencia se expresa. Para Meursault, la muerte de su propia madre es otro más en una serie sin fin de eventos que ocurren todo el tiempo y no tiene nada de excepcional con respecto a ellos. Al igual que tantas otras cosas, es algo que ha pasado y Meursault no puede hacer mucho al respecto, salvo reaccionar a ello. ¿Va a revivir su madre si se deshace en llanto? ¿Va a cambiar con eso cualquier cosa? No realmente. Y lo mismo aplica para la muerte del hombre en la playa. La vida es caótica y todo lo que ocurre en ella, incluida la muerte misma, no es la consecuencia de una serie de reglas que determinan qué debe y no debe ocurrir. Si alguien muere, no es porque hubiera obrado mal, por ejemplo. Tampoco es porque hubiera concluido con su misión en el mundo terrenal. No es un castigo ni una recompensa.
Eso sería atribuirle algún tipo de moralidad a eventos que no la tienen. Es simplemente lo que ocurre a todas las personas. Todos moriremos y nuestras muertes no encierran de manera intrínseca un significado profundo. A todos nos pasará, y podemos buscarle uno, no solo a la muerte, sino a la vida misma. Pero la postura de Camus es que hacer esto es, por decirlo de alguna manera, una pérdida de tiempo. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que tratemos, no lo vamos a conseguir. No vamos a encontrarle sentido a estas cosas, no vamos a encontrarle un significado, nada se va a ordenar. Por mucho que hurguemos, eso está más allá de la lógica que queramos imponerle. Y por supuesto, más allá de algún sentido moral, que sea algo bueno o sea algo malo. Meursault es muy explícito al respecto. Al final del libro, Meursault tiene la visita de un capellán que trata de que Meursault se confiese y que con eso pueda limpiar quizás un poco sus pecados. Lo que ocurre no es eso. Meursault termina rechazando a Dios y a la religión. Y esto no es solamente para acentuar que este personaje se encuentra distanciado de todo aquello que para el resto de las personas es normal e importante. En parte así es. Acentúa lo extraño que es él con respecto al mundo a su alrededor. Pero hay más que eso en este acto de Meursault. En 1942, en los 40, en Europa y en África del Norte, ser abiertamente ateo era algo mucho menos común que lo es en el presente. Recordemos de nuevo que en el momento que ocurre este rechazo de Meursault hacia Dios, estamos cerca del final de la historia. Meursault ya ha sido condenado a muerte, porque el juez que está llevando su caso ha decidido que la actitud distante de nuestra protagonista es un peligro. No tanto porque haya cometido un asesinato a sangre fría, no tanto porque esté demostrando una falta de arrepentimiento por matar al hombre en la playa, sino más bien por la indiferencia de Meursault hacia la muerte de su madre, lo que vemos al principio de este libro. Esto, la falta de empatía, es un acto que para el juez y las demás personas presentes en el juicio de Meursault es lo verdaderamente aberrante. Está fuera del orden que creen que tiene el mundo. Es una aberración además peligrosa porque si una persona no siente pena por la pérdida de su madre, ¿de qué otras cosas será capaz? ¿Y qué va a pasar si otras personas siguen este ejemplo y dejan de sentir dolor por la muerte de sus seres queridos, en especial de sus propias madres? Eso es una inmoralidad que pondría en peligro al orden social. Así que además el ser ateo y rechazar este orden moral que impone la religión no era precisamente muy bien visto en ese entonces. Además, el renunciar a Dios es la expresión del rechazo a buscarle orden a nuestra existencia, de tratar de darle sentido al absurdo. Entre otras cosas, las religiones como sistemas de creencias buscan darle este sentido a la vida. En el caso del cristianismo, además de que proporciona una explicación de por qué ocurren las cosas, que podemos resumir en que es porque Dios así lo ha decidido, también se aporta un marco de referencia moral. No son guías o reglas o sugerencias, son mandamientos que orientan la conducta de las personas. Determinan qué es bueno y qué es malo, qué se debe hacer y qué no. El no apegarse a ellas tiene además consecuencias claramente definidas. De nuevo, para resumirlo, si te portas mal, Dios te castigará. La vida, entonces, ya no es absurda, ya no es caótica y está fuera de nuestro control. Tiene reglas y hay un ser supremo además que se encarga de verificar que estés apegándote a estas reglas y que éstas se cumplan. Si sigues estas reglas, vas a ser recompensado. Si no es así, serás castigado. Y si aún portándote bien te pasa algo malo, es porque forma parte del plan de Dios.
Desde luego, después de presenciar todo lo que le ocurre a Meursault, lo anterior suena un poco increíble. Meursault, después de todo, ha asesinado a un hombre porque se sentía abrumado por el calor. Esa es la explicación que nos da. Este hombre le resultó irritante, él tenía mucho calor, el sol le estaba dando en los ojos y decidió matarlo. Meursault sabe esto perfectamente. Él lo vivió, él lo decidió. Sabe que este es un acto de violencia súbita y que seguramente ha causado dolor en la familia de este hombre y que además, sin duda, va a tener otras consecuencias en la vida de quienes eran cercanos a él, pero no ocurrió por un plan divino. Fue algo que pasó y nada más. Si hubiera hecho menos calor, o Raymond no hubiera tenido un arma, o Meursault no se hubiera encontrado en ese lugar, eso no habría pasado. Por eso, además de lo que ya dijimos, Meursault no se arrepiente de matar al hombre en la playa. No es algo bueno, tampoco es algo malo, es algo que quiso hacer y eso es todo. Para Camus, aceptar que hay un orden supremo, divino y finalmente arbitrario a todo lo que ocurre, era un poco negar lo que nuestra experiencia en el mundo nos indica, que es lo contrario. Aceptar esto era aceptar una suerte de prisión para nuestra propia voluntad, en la que todo está dictado por un ser supremo. En lugar de aceptar, como lo hace Meursault, que aunque la vida es absurda, tenemos la libertad de vivirla, y esa es la gran transformación de este personaje al final del libro. Por eso acepta casi gustoso su muerte porque se ha dado cuenta de esto. En lugar de experimentar la vida tal como es y hacer de ella lo que nosotros decidamos, lo que haríamos al aceptar un orden divino es renunciar a esa libertad y dejar que alguien más imponga una voluntad ajena a nosotros sobre la nuestra. Es solo a través de esa libertad de podernos enfrentar a lo abrumadora que es la realidad de estar vivos que las personas vivimos plenamente. Tenemos la libertad de decir qué hacemos con lo que la vida nos pone enfrente. Y no es solo la religión. Camus también pensaba que la razón tenía pocas herramientas para darnos una solución al absurdo de vivir. Sencillamente es algo que nos supera como seres humanos. ¿Es entonces Meursault muy diferente al resto de las personas, incluidos nosotros mismos, las lectoras y lectores de este libro? Quizás no tanto como pudiéramos pensar. Tal vez no aceptamos con la misma soltura que él la naturaleza absurda de la vida, pero al igual que él, sí la experimentamos. Como Meursault declara al final de la historia, al igual que le ha pasado a él, todos vamos a morir. Y ese simple hecho hace que todos seamos iguales ante la complejidad de esta vida. Después de platicar todo esto, resulta difícil creer que Camus no quería que lo llamaran existencialista. Desde luego, depende de cada lectora y cada lector decidir qué tan persuasivo es el argumento de esta postura del extranjero. Pero ese es más o menos el tema central de este libro, la tesis de la obra. Aunque no es de lo único que quiero platicar en esta ocasión. La lectura anterior del extranjero, lo que acabamos de hablar, es en lo que casi todas las personas que hemos leído este libro estamos de acuerdo. Requiere que conozcas un poco qué era lo que pensaba Camus como filósofo y el contexto en que fue escrito este libro, pero nadie te va a decir que el extranjero no trata del absurdismo, que era una idea central en la filosofía de este autor. Sin embargo, creo que además de esto hay algo sumamente interesante en el extranjero, que también tiene que ver con lo que pensaba Camus y el contexto en que fue escrito este libro. Notarás que hemos hablado siempre del hombre que mató Meursault en la playa, que era hermano del amante de Raymond, como el hombre en la playa, y nada más. Si me refiero a estos dos personajes únicamente así, no es porque quiera evitar usar sus nombres, o más probablemente, que no sepa cómo pronunciarlos correctamente y quiera evitar que tú te des cuenta de ello. Es porque no tienen nombre. No son nombrados en la novela en ningún momento. En el episodio anterior del podcast mencionamos que Meursault nació en Argelia, cuando este país era una colonia francesa, lo mismo que Camus, el autor. Esto los convertía, al personaje y a la persona,
en lo que coloquialmente se llamaba Pez Noir, pies negros. Argelios con nacionalidad europea, pero nativos de ese país. Habían nacido allí. Camus era ciudadano francés. Tenía los mismos derechos que alguien nacido en Francia. También era argelino. Tenía los mismos derechos que alguien nacido en ese país. Aunque su familia era muy pobre, tenía esa ventaja. Al mismo tiempo, Camus era extranjero en ambas naciones. En Argelia, era parte de un pueblo que llegó a ocupar una nación por la fuerza. Era distinto a los argelinos bereberes, que es el pueblo originario de Argelia y que es principalmente musulmán. En Francia, era, como ya decíamos, un pez noir, un pie negro. No había crecido en Francia, así que su cultura y costumbres no eran idénticas a alguien nacido en París o en Lyon, por ejemplo. En especial porque como Camus creció en un barrio pobre de Argel, en el cual, según su propio testimonio, convivía con una población considerable de argelinos bereberes, esto influyó en la manera en que creció, las cosas que creía y en cómo se expresaba con respecto a los demás. Incluso él abiertamente decía que no podría existir su obra de no haber sido porque vivió en Argelia. Como muchos países que han sido colonia de un país europeo, en Argelia existía una segregación muy clara, mantenida y perpetuada por las autoridades locales de Argelia y por Francia. Había una división entre los descendientes europeos y los habitantes originarios de ese país. Esto incluso fue algo de lo que Camus escribió cuando trabajó como reportero en Argelia. La diferencia en las condiciones de vida entre estos dos grupos de habitantes de ese país eran enormes. Y claro, las leyes no se aplicaban de la misma manera para un europeo que para un argelino. En especial porque la resistencia a la colonización francesa nunca cesó. Así que las autoridades buscaban, a través de la violencia, desanimar a quien sea que quisiera la independencia de Argelia. Camus, a pesar de reconocer y denunciar la injusticia y segregación en Argelia, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando inició la Guerra de Independencia por Argelia en los 50, expresaba que Argelia, más que independencia, necesitaba un gobierno conjunto de franceses y argelinos. Más francés que argelino, porque Camus veía un efecto positivo en la colonización francesa. Después de todo, a su juicio, las ideas emancipadoras en Argelia estaban siendo mandadas desde Egipto, originarias del régimen totalitario de Rusia. Si esto te suena polémico, es porque así fue. Ni argelinos ni franceses recibieron bien la propuesta de una Argelia unida. Era conservar Argelia como colonia o que Argelia se independizara. Las dos posturas que existían eran estas dos, y Camus no se apegó a ninguna de ellas, lo cual lo distanció de sus amistades e incluso puso en riesgo su vida. La postura de Camus era, creo, más bien un llamado a que las cosas volvieran a estar como antes, como cuando él era niño. Podría tratarse mejor a los argelinos, eso sin duda, pero los franceses estaban bien gobernando. Básicamente proponía una colonia, pero en buena onda, como decimos aquí en México. Camus murió antes de que Argelia se independizara de Francia en 1962. Para ese entonces, había decidido no opinar públicamente más sobre este tema. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el hombre en la playa y su hermana? ¿Qué tiene que ver con que no tenga nombre? Pues la ausencia de nombres para ellos es una pequeña muestra de la forma en que los argelinos eran vistos en su propia nación cuando Camus escribió El extranjero. Eran el pueblo originario de Argelia, pero sus vidas, con toda la complejidad que tenían, pues ellos, al igual que los europeos, porque también eran seres humanos, que sin duda también tenían que enfrentar esta existencia absurda y abrumadora de la que Camus nos habla en este libro, sus vidas eran olvidadas. Eran parte del escenario de la vida de los europeos, los verdaderos protagonistas de la historia. Historia con H mayúscula. El hombre en la playa estuvo inspirado en una noticia que leyó Camus, en la que también un hombre musulmán murió y nadie supo su nombre. Camus lo imitó. Le pareció una muestra del caos de la vida. No nombrarlo acentúa lo fugaz de la vida, lo súbito de la muerte y todo lo demás de lo que ya hemos hablado. Pero pasó por alto que el hombre de esa noticia, que murió sin que nadie supiera su nombre,
precisamente murió olvidado por ser argelino, por pertenecer al grupo de población colonizado, el más vulnerable, porque saber su nombre no era una noticia, no era importante. Él no era importante. Para Camus, que un europeo, Raymond, se siente engañado por su amante, que tampoco tiene nombre, que termine golpeándola brutalmente y que eso resulte en Raymond apuñalado por el hermano de su amante, y que eso también termine en otro acto de violencia que es el hombre de la playa muerto a manos de Meursault, es un absurdo. No tiene sentido, es absurdo. Excepto que no realmente. Es muy claro que esta violencia es el resultado de muchas injusticias, de mucha desigualdad, que hay un imbalance de poder entre los europeos y los argelinos, que Raymond tiene poder sobre la hermana del hombre muerto por ser hombre primero y después por ser europeo. Y todo el sistema social se encarga de mantener esas diferencias e inequidades. No es absurdo, es lógico. Es por lo que después inició la guerra de independencia de Argelia. Y por si fuera poco, en el juicio de Meursault, la muerte de este hombre en la playa deja de ser importante porque al juez le preocupa más que Meursault, un hombre europeo, no haya llorado por su madre, una mujer europea, a pesar de que hay un hombre muerto inmediatamente y Meursault sí es responsable de eso. Con todo esto no quiero decir que Camus actuara con malicia. Para nada. Al contrario, Camus sinceramente deseaba un mejor futuro para todas las personas de Algeria, todas por igual. Pero su punto de vista estaba moldeado por su circunstancia. Como todos nosotros, tenía puntos ciegos y resultó en la obra que conocemos de él. Y que podamos encontrarle estas lecturas alternativas a un libro tan breve como El extranjero no es malo. Al contrario, demuestra la riqueza que hay en su obra. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él? Si quieres contármelo, puedes encontrar los medios para ponerte en contacto conmigo en alaventura.net, a través de correo electrónico o redes sociales. Estas últimas no las uso tanto como debería. Debería hacerlo más. Por ejemplo, hace poco pedí recomendaciones de libros protagonizados por mujeres y me han llegado muchísimas recomendaciones muy muy buenas, de libros de los que seguramente hablaremos más adelante. Pero bueno, todo eso está en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial porque yo sé que sí lo eres y hasta la próxima.